Invitamos a ustedes a que conozcan algunos aspectos que a lo mejor no son suficientemente conocidos de la obra de Francisco Ayala, uno de los grandes escritores y de los grandes intelectuales que dio el siglo XX y que llegó al siglo XXI. Como saben, Francisco Ayala da nombre a esta biblioteca. Francisco Ayala visitó esta biblioteca hace unos cuantos años con Caroline Richmond, que ha venido en esta ocasión para participar en este pequeño homenaje que nosotros queremos decir de nuevo a una figura a la que tenemos un poco como protectora. Por si estos ruidos no preocupéis, son que están haciendo excavaciones aquí para ampliar la bueno, entonces, nada, os decía, habéis podido observar esta exposición de carácter documental con fotografías, libros, frases y datos de la vida de Francisco Ayala, que hemos querido que se metiera dentro del corazón de la biblioteca y que estuviera, por así decirlo, pegada como una segunda piel a lo que es el edificio, a la arquitectura del edificio. Es una exposición que Ollane Chamorro, que es nuestra gestora cultural, ha trabajado con particular sensibilidad e intensidad, y yo la felicito por el trabajo, y que lo que queremos es eso, precisamente, porque es una de nuestras obsesiones, que la gente que venís a estudiar aquí, o que venís a consultar los libros o los vídeos que hay en la biblioteca, pues también estéis implicados en las actividades culturales, porque para eso las hacemos en gran medida. No pensamos que no son dos cosas distintas. De manera que esta tarde vamos a disfrutar de una conferencia de Luis García Montero, a quien presentará Pablo Gana, a quien agradezco especialmente también que esté aquí con nosotros. Viene a casi todo lo que organizamos, pero aún así yo te agradezco, porque tiene una gran fidelidad, un poco sueca, pero bueno, yo le agradezco especialmente que haya venido hoy también. Y lo que les quiero decir es que mañana vamos a tener la segunda parte de este
esta actividad, digamos, con la presentación de la traducción de los usurpadores, traducción al sueco que ha hecho la editorial Trana. Mañana tendremos a Peter Landelius, que nos dará una pequeña visión de lo que ha sido su trabajo como traductor, y a Caroline Richmond, que nos dará una visión de lo que es esta obra muy importante en la bibliografía de Francisco Ayala. De manera que muchas gracias, Caroline, por estar aquí de nuevo, Luis, por estar aquí también, y Pablo, cuando quieras. Creo que tienes que presentar a tu paisano. Sí, mi paisano. Bueno, hoy es una tarde de coincidencias. Coincidencias porque, en primer lugar, Francisco Ayala y Luis García Montero pues nacieron en Granada la Bella, que tenía mi colega Ángel Andrés. Casualidad y circunstancia compartida. Estoy seguro que muchas de las líneas de la obra de Francisco Ayala y Luis García Montero pues han en una ciudad tan diversa como Granada. También me atrevería a afirmar que Luis García Montero tiene que sentir una gran complicidad con el destino de los viajeros de Francisco Ayala. El destino viajero forzado por su condición de exiliado durante muchos años. Y bueno, una complicidad que yo creo que se proyecta debe proyectarse sobre el conjunto de la trayectoria vital y profesional de Francisco Ayala. Luis García Montero es un gran conocedor de la obra de Francisco Ayala. Hace 2 años publicó un libro, Francisco Ayala, el escritor en su siglo, en la que intenta recoger pues, un resumen de lo que fueron los 103 años de la obra del escritor granadino. Y para mí es un placer, además, presentar a Luis García Montero porque estamos hoy con uno de los grandes poetas consagrados del escenario poético español actual. Luis García Montero, ante todo, es un poeta, autor de numerosas obras, como ahora, Los Premios del Puente de Brooklyn, Habitaciones Compartidas, Completamente Viernes, y libro propio. Ha sido galardonado con los grandes premios de poesía en España, el premio García Lorca, el premio Loewe, el premio Donais, el premio Nacional de Poesía y el premio Nacional de la Crítica. Tengo entendido que sus versos se adscriben a esa escuela que se llama poesía de la experiencia, con versos en donde el yo personal se diluye algo en lo que es la experiencia colectiva. Porque Luis, con esto quiero concluir, es, en mi opinión, una voz lúcida con un compromiso moral ante las contradicciones propias del autor y ante las contradicciones de este siglo XXI complicado que nos ha tocado vivir a todos los aquí presentes. Bueno, Luis, te lo digo con acento granadino, bienvenido a Estocolmo. Sí, por favor. Bueno, yo agradezco al Instituto Cervantes y a la Embajada su hospitalidad y la oportunidad que me dan para hablar una vez más de Francisco Ayala, uno de los escritores que han sido más importantes en mi formación como escritor y como ciudadano. Y yo lo que quisiera explicarles, destacando algunos rasgos, es la personalidad, la figura de Francisco Ayala, de este escritor que le da nombre a la biblioteca y que pueden ver ustedes en esta exposición en el que se presenta la exposición en la que se presenta una mirada a su biografía y una mirada a su obra. O sea que más que una conferencia especializada sobre un punto concreto, yo lo que quiero es presentarles una imagen general de Francisco Ayala. Uno de sus rasgos significativos ha sido el diálogo entre la creación y el pensamiento. Francisco Ayala es uno de los grandes narradores de la literatura española
y también uno de los grandes ensayistas, de los más significativos ensayistas del pensamiento español. Su nombre está en la cima de la literatura y del pensamiento desde la época de la vanguardia. Él nació en Granada, se trasladó muy joven a Madrid y su nombre protagoniza o forma parte del Madrid de la generación del 27, un tiempo mítico para los españoles. Estamos hablando del Madrid de Ortega y Gasset, de la Revista de Occidente, de la reunión de escritores jóvenes como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, que dialogan con los maestros como José Ortega y Gasset, como Miguel de Unamuno, como otros grandes escritores. Bueno, pues el primer momento de protagonismo y de brillantez de Francisco Ayala es la irrupción del vanguardismo español en la narrativa. Es autor de algunos libros que tuvieron una significación especial. Por ejemplo, El boxeador y un ángel, publicado en 1929, y Cazador en el alba, publicado en 1930. Dos libros en los que intenta llevar la metáfora poética a la narración, más que el desarrollo minucioso de argumentos. Lo que intentaba era contar a través de la metáfora, contagiando estados de ánimo. Pero ya en ese momento el escritor dialogaba con el pensador, porque empieza a colaborar en las revistas más significativas de la literatura del momento. Entra en el círculo de José Ortega y Gasset y colabora en la Revista de Occidente. Es uno de los colaboradores más activos de la Gaceta Literaria, la gran revista del vanguardismo hispánico en España, y publica inmediatamente un ensayo, Indagación del Cinema, que es el primer libro dedicado al cine, a la importancia del cine como vehículo de arte. Se habían publicado ensayos sobre el cine, pero el primer libro publicado y dedicado al cine lo firma el joven Francisco Ayala con 23 años y se titula Indagación del Cinema. Y es muy interesante la relación que establece entre la vanguardia y la reflexión sobre la modernidad. El cine, por una parte, es un arte nuevo, con lo cual tiene las manos abiertas para proponer nuevas miradas sobre la realidad sin sentir el peso de la tradición. Innovar en literatura, una tradición secular, obliga a romper, a la rebeldía. El cine, para él, significa la posibilidad de innovar sin necesidad de romper, lo cual es bien interesante. Y por otra parte, medita, como ocurrió en el entorno de la generación del 27, sobre el significado ideológico de la aparición del cine. Esa imagen sin raíces, esos personajes de luz que están en la pantalla pero que no son de carne y hueso, y sobre todo ese diálogo con el movimiento. Le sirve así de metáfora para tomar conciencia sobre la modernidad en cuanto a discurso que tiene que ver con la falta de esencias, con la conciencia del movimiento perpetuo, con el diálogo social entendido como un diálogo de la inestabilidad, una existencia no fundada en raíces sólidas, sino todo lo contrario, fundada por el movimiento. De manera que se produce ahí un diálogo ya entre el pensador y el escritor, en el Madrid de la generación del 27, en el Madrid de la modernidad. En 1929, becado por la Junta de Ampliación de Estudios, una de las instituciones que trabajaban para modernizar el país, para conseguir que los jóvenes intelectuales y universitarios salieran a Europa y entraran en contacto con los movimientos europeos más importantes,
Francisco Ayala viaja a Berlín a completar sus estudios en Derecho. Él se estaba especializando en filosofía del derecho y acude a Berlín en el año 1929. Y allí asiste a la llegada de Hitler al poder, en un movimiento muy curioso para los españoles. Ir a Alemania, desde la tradición de la institución libre de enseñanza, desde los grandes personajes que fundaron el krausismo, ir a Alemania significaba viajar en busca de la modernidad, en la conciencia de un país que había que modernizar. Bueno, pues cuando él llega, lo que se encuentra ya no es con la modernidad que le había anunciado su maestro Ortega y Gasset, sino con el principio de la descomposición de la modernidad, cuando los estados nacionales del liberalismo tradicional están desembocando en el totalitarismo. Y él asiste a la llegada de Hitler al poder. Y eso le hace reflexionar de manera muy tajante. Decide que ha llegado el momento de abandonar el discurso de las vanguardias, la exaltación de lo juvenil, la exaltación de la tecnología, porque precisamente lo juvenil, la exaltación de lo joven frente a valores establecidos y la exaltación de la tecnología como manera de controlar las sociedades modernas, estaba en la base de los totalitarismos.